Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente al magistrado, a las magistradas que integran el pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolución el día de hoy. Señora presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Luis Gerardo Padilla Cabrera, el partido responsable Morena. Siguiente asunto, la parte actora es Gregorio Zárate Bautista y otra persona, el ayuntamiento de Azoyú es la autoridad responsable. En el siguiente asunto, los actores son Juan Valenzo Villanueva, Eurípides Ramírez Gonzaga, Roberto Baena Camarillo y Candy Salima Salas del Valle, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, las partes actoras son Bernardo Vázquez Pareja y Socorro Vázquez Jerónimo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En los siguientes 2 asuntos, los actores son Bernardo Vázquez Pareja, Juan Rommel Leal Ocampo. La otra responsable es el partido Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión las cuentas, los puntos resolutivos de los proyectos que nos ocupan se leerán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros 2 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con las claves TEE /GEC /20 2024 y TEE /GEC 53 2023. El primer asunto fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz y el segundo asunto fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos de los acuerdos, por favor. Con nosotros, señora magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 20 de este año, promovido por Luis Gerardo Padilla Cabrera, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por la omisión de transparentar las etapas del proceso interno de selección de candidaturas para la integración de ayuntamientos. El proyecto de la cuenta propone tener por cumplida la sentencia de fecha 17 de abril del presente año por parte de la referida comisión al emitir la resolución en el expediente intrapartidario respectivo, tal como le fue ordenado por este tribunal electoral. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 53 de 2023, promovido por Gregorio Zárate Bautista y otra persona en contra del ayuntamiento de Azoyú. El proyecto de la cuenta propone tener por cumplida la sentencia que dictó este tribunal el día 1 de febrero de 2024 por parte del Ayuntamiento de Azoyú al emitir los nombramientos a favor de los actores del presente juicio como comisarios municipales de la comunidad de Huehuetán, acatando con ello lo mandatado por este órgano jurisdiccional. Es la cuenta de los plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelio Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada y La Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos.
Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo a los expedientes con clave de identificación TEE/26/2024, TEE/GEC/27/2024 y TEE/GEC/31/2024 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios de la ciudadanía 26, 27 y 31, todos de este año. Los juicios fueron promovidos por los ciudadanos Juan Valenzo Villanueva, Eurípides Ramírez Gonzaga, Roberto Baena Camarillo y la ciudadana Candy Salima Salas del Valle. Las personas promoventes impugnan el acuerdo 079, diagonal SE, diagonal 30-03-2024, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional y las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, sin mediar coalición, presentadas por el partido Morena, por el Consejo General del Instituto Electoral. En el cuerpo del presente proyecto se propone acumular los medios de impugnación en cuestión al existir identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como responsable, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 36 de la Ley de Medios de Impugnación. En el estudio de fondo se propone calificar como infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora en los juicios 26 y 27 en relación al ámbito de interés colectivo de la comunidad de la diversidad sexual. Se propone declarar parcialmente fundado el juicio 31 y en consecuencia revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. En el proyecto, por cuestión de método, los motivos de disenso se realizan por expediente, por lo que en primer lugar y en relación a los agravios hechos valer en el juicio 27, se propone calificarlos como inoperantes e infundados, ello porque el actor no controvierte las razones y fundamentos en los que se basó la autoridad señalada como responsable para emitir el acuerdo impugnado. Además, el actor parte de la premisa errónea al considerar que quienes fueron postulados en las fórmulas 1, 3, 5 y 9 cubren acciones afirmativas cuando no es así. Aunado a ello, si bien el actor alega que dichas personas no se inscribieron en el proceso de selección interno de Morena, lo cierto es que no ofrece prueba alguna que confirme su dicho. Además, la autoridad responsable hizo los requerimientos que estimó necesarios a fin de corroborar que las personas cumplieran con los mismos, por lo que no puede atenderse su pretensión. En segundo lugar, en relación con lo señalado en el artículo 26, por cuanto hace a los agravios tendientes a solicitar la inaplicación de los artículos 13 quinquies de la ley electoral, así como del diverso 94 de los lineamientos, se estima que los mismos son acordes a la Constitución General, ya que, contrario al indicado por el actor, se considera que los mismos no generan un trato discriminatorio o restrictivo para garantizar el acceso efectivo a la representación política de su comunidad, puesto que con ellos se optimizan los derechos establecidos en la Constitución para las personas con discapacidad. Tan es así que quienes impugnan fueron registrados por acción afirmativa reservada para este colectivo, por lo que resultan infundados sus agravios. En esta tesitura, desde la perspectiva colectiva, se considera que la afirmación del actor respecto de que no se garantiza con ello la representación efectiva de las personas con discapacidad se trata de un hecho futuro, de realización incierta, por lo que en este momento no estamos ante un acto de imposible reparación o que se haya consumado de modo irreparable. Aunado a ello, la acción afirmativa en cuestión, como en todas las demás de los grupos en situación de vulnerabilidad, indígena, afromexicanos, colectivo de la diversidad sexual y de personas con discapacidad, adquirieron firmeza en los lineamientos de registro de candidaturas. Así, si los actores estimaban que les causaba algún perjuicio, tuvieron oportunidad de impugnarlos en su momento. Por último, cuanto hace el juicio 31 respecto a los señalamientos de la actora consistentes en la supuesta vulneración a sus derechos político-electorales por haber sido excluida de la lista de diputaciones de representación proporcional, el mismo se estima inoperante porque la actora no controvierte las consideraciones que como la autoridad responsable para aprobar el acuerdo que impugna, sino que sus manifestaciones van encaminadas a cuestionar el proceso de selección interno de Morena. Ahora bien,
en relación a la postulación de las personas que integran la segunda fórmula del listado de diputaciones por el principio de representación proporcional, se estima que los agravios hechos valer por la actora son fundados, puesto que de las constancias que obran en autos se advierten indicios suficientes para cuestionar el vínculo que tienen o no las personas registradas en la fórmula 2 con la comunidad de la diversidad sexual. Así, al resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer en el juicio de la ciudadanía 31, se considera pertinente ordenar al Instituto Electoral para que, derivado de las inconsistencias en torno al registro de candidaturas de la Fórmula 2, es oportuno ordenar al Instituto Electoral a efecto de que corrobore el vínculo colectivo con la comunidad de la diversidad sexual de quienes fueron registrados bajo la acción afirmativa de esta comunidad. Para ello podrán hacer requerimientos tanto a las personas registradas en la candidatura cuestionada y al partido que las postuló, como a la parte actora del GEC 31 y a la sociedad civil organizada, para lo cual tendrá un plazo de 6 días. Solo en el supuesto de no confirmar el vínculo se concede un plazo de 24 horas para que el partido Morena sustituya, en su caso, las candidaturas de diputaciones a la Fórmula 2. En ese sentido, se otorgan 48 horas al Congreso General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que, previa revisión de requisitos, emita un nuevo acuerdo para la aprobación de dichas candidaturas, lo que deberá informar dentro de las 24 horas posteriores. Por tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los servicios de la ciudadanía registrados con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 27, diagonal 2024 y TE, diagonal 31, diagonal 2024 al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2023. Segundo, se declara parcialmente fundado el presente juicio acumulado con base en el estudio de fondo de esta ejecutoria. Tercero, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado en lo que fue materia de estudio con base en el estudio de fondo de esta resolución. Cuarto, se ordena a la autoridad responsable atender en sus términos los efectos precisados en esta sentencia. Asimismo, el partido político, en caso de verse afectada la candidatura de las personas que conforman la Fórmula 2 de la lista de diputaciones de representación proporcional. Quinto, por la confesión expresa de la autoridad responsable de no haber dado respuesta a la parte actora sobre su solicitud de fecha 22 de marzo, se culmina la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que en lo subsecuente de contestación a las peticiones y o solicitudes de la ciudadanía en general y de los actores políticos, ello en atención a la obligación constitucional del artículo 8 en relación al primero de la Constitución General. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Me gustaría hacer una participación en este asunto en una primera ronda y anunciar un voto en contra por cuanto a una parte del proyecto que nos ocupa. Y si me permiten, explicaré el porqué. Con respeto para mis compañeras y mi compañero magistrado, emito un voto particular en el expediente TEE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2024, y acumulados TEE, diagonal GEC, diagonal 27, diagonal 24, y TEE, diagonal GEC, diagonal 31, diagonal 2024, que nos propone el magistrado José Inés Betancourt Salgado. En principio, debo señalar que comparto la decisión propuesta en el expediente relativo al juicio electoral ciudadano 27, pues en efecto los agravios planteados por los actores resultan inoperantes, pues cuestionan actos atribuibles al Consejo Nacional de Elecciones del Partido Morena. Respecto al proceso interno para la selección de candidatos a cargos de elección popular y no expresan agravios tendientes a combatir los fundamentos y razones expresados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En el acuerdo 79 de diagonal SE, diagonal 30, diagonal 03-2024, que otorgó el registro de candidatos con lo que se refiere al partido mencionado. De ahí que los argumentos de los impugnantes de este juicio sean inoperantes. Sin embargo, no comparto en esta parte la decisión que el proyecto que se nos presenta
por un lado, señale que los agravios son actos atribuibles al proceso interno de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para elegir candidatos y sin embargo declara improcedente el reencauzamiento por la vía interna a la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia solicitado por el tercero interesado representante de Morena, perdón, de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, bajo la premisa de que el acto impugnado es derivado de una actuación del Consejo General del Instituto Electoral, por medio del cual registró candidatos. A mi juicio, es evidente la contradicción interna del proyecto en esta parte, por lo que considero que sí se deben poner a consideración de la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena los planteamientos de agravios que cuestionan la forma en que la Comisión Nacional de Elecciones determinó elegir a sus candidatos. Por esto, pero bueno, esto solo se lograría a través del reencauzamiento en la vía que pide el tercero interesado. Cuestión que este tribunal regularmente hace en los medios de impugnación en que se cuestionan situaciones internas de los partidos políticos. Ahora bien, en relación a los asuntos 26 y 31, como lo adelanté, no comparto el sentido del proyecto acumulado por las consideraciones siguientes. Antes debo decir que me centraré solo en los agravios que tienen que ver con los temas fundamentales del proyecto, dejando de lado otros agravios que no son circunstanciales y no merecen en este voto que emito en contra ningún pronunciamiento de mi parte. El asunto sometido a la jurisdicción de este órgano de justicia electoral tiene que ver con la efectividad en el registro de acciones afirmativas de los grupos vulnerables, en este caso de la diversidad sexual y personas con discapacidad. Los impugnantes cuestionan destacadamente que sobre dichas acciones afirmativas, el Consejo General del Instituto realizó un ineficaz registro de las propuestas por Morena. Así, por lo que se refiere a las personas con discapacidad, no hay un acceso real y efectivo de un escaño, dicen los que acuden a solicitar la justicia. Sobre la acción afirmativa de la diversidad sexual, que se vulnera el derecho de acceso efectivo a la representación política de la comunidad de la diversidad sexual en el Congreso local, al aprobarse en el acuerdo impugnado una fórmula de personas que dicen que no pertenecen a dicho colectivo. La justificación del proyecto va enfocado en que en el tema analizado, después de recibir las observaciones de las magistraturas, el ponente haya cambiado el sentido del proyecto para declarar que esta parte fue infundado el agravio, es decir, por cuanto a las personas con discapacidad. Pues narra desde las perspectivas individual y colectiva en el tema de la comunidad de las personas con discapacidad como acción afirmativa, que no puede haber una tutela preventiva que garantice el acceso real y efectivo a la Cámara de Diputados. Por lo que se refiere a la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual, el proyecto propone declarar fundado el agravio bajo la premisa de que si bien la determinación del Instituto Electoral del Estado se orientó en lo dispuesto en los criterios para el registro de candidaturas, en específico para el caso de esta acción afirmativa del colectivo de la diversidad sexual, también es verdad y relata el proyecto que en el caso particular obran en autos diversos indicios que generan la necesidad de evaluar con mayores elementos el vínculo colectivo de las candidaturas que se controvierten. Justifico mi voto
al decir que no comparto este proyecto. En primer lugar, porque debe decirse, como lo reconoce el proyecto, y en cuanto a estas acciones afirmativas implementadas por la autoridad administrativa electoral que serán aplicables para este proceso electoral, fueron cuestionadas jurisdiccionalmente, tanto por este tribunal como por la Sala Regional Ciudad de México. Y por lo tanto, no hay litis que afirmar respecto al tema de personas con discapacidad en diputaciones de RP por los partidos políticos deben registrar cuando menos una fórmula, lo cual deberá realizar al menos dentro de los primeros 8 lugares de la lista respectiva, lo cual en este caso en concreto acontece. Por cuanto a la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual en diputaciones de RP, los partidos deben registrar cuando menos una fórmula de candidaturas, lo cual deberán realizar al menos dentro de los primeros 8 lugares de la lista respectiva. En ese contexto, en el proyecto que se nos presenta se analiza el tema de esta diversidad sexual. Sobre ello, los actores argumentan que bajo dicha acción afirmativa se registró una fórmula que no pertenece a dicho colectivo. Sobre tal motivo de agravio, el proyecto propone declarar fundado el agravio, porque según se narra, si bien la determinación del Instituto Electoral se orientó en lo dispuesto en los criterios para el registro de candidaturas, en específico para el caso de la acción afirmativa de personas, narra el proyecto que en el caso particular obra en autos diversos indicios que generan la necesidad de evaluar con mayores elementos el vínculo colectivo de las candidaturas que se controvierten. Sobre esa tesis, los elementos indiciarios irregulares en el proyecto, mencionaré los siguientes. Que en el espacio número 2 de la lista de diputaciones de RP de Morena estaba reservado para la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual. Que las personas que integran la fórmula que aprobó el acuerdo impugnado inicialmente no se autoadscribió como parte de la comunidad de la diversidad sexual, que la lista de diputaciones de RP de Morena presentada primigeniamente no contenía la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual. Que la segunda modificación de la lista de diputaciones de RP de Morena precisó que la acción afirmativa de la comunidad de la diversidad sexual correspondía a las personas integrantes de la Fórmula 4, que se solicitó dejar sin efecto la modificación de la lista de diputaciones de RP de Morena, en donde se estableció que las personas integrantes de la Fórmula 4 correspondían a la acción afirmativa de la diversidad sexual, que la constancia de adscripción simple a la comunidad de la diversidad sexual es similar para las dos personas que integran la fórmula y que las mismas solicitaron que su información se tratara con el carácter de no público. Que la constancia que adjuntan las personas integrantes de la fórmula impugnada con las cuales pretenden acreditar su vínculo con esta colectividad presenta inconsistencia en la fecha de expedición. Que la organización que expidió la constancia que adjuntaron estas personas integrantes de la fórmula, un año antes recibió un apoyo económico de parte de una de las integrantes. Que las constancias expedidas por la organización Orgullo Guerrero a favor de las personas integrantes de la fórmula cuestionada presenta inconsistencias en la fecha. Es un hecho público y notorio que la aprobación de la fórmula de la diputación cuestionada genera conflicto en la comunidad de la diversidad sexual. Que la parte actora solicitó ser postulada y registra en la acción afirmativa de este grupo
una vez que tuvo conocimiento de que la lista de diputaciones de Morena presentada primigeniamente no contenía dicha acción afirmativa. Ante ese cúmulo de inconsistencias, el proyecto determina que generan una presunción de la existencia de datos objetivos que ameritan que la autoridad responsable despliegue mayor cercioramiento respecto del vínculo o pertenencia colectiva que las candidaturas dicen ostentar en nombre de una comunidad de la diversidad sexual que no les reconocen ese carácter. En el caso, mencionaré que el motivo de mi disenso en la parte del proyecto que se nos presenta radica en que, por un lado, este cúmulo de indicios irregulares encontrados se obtuvo a través de una pesquisa realizada justamente por la ponencia que nos propone el proyecto. En efecto, del análisis de los autos del expediente en que se estudia, se observa que el magistrado ponente realizó diversos requerimientos con el objeto de tener mayores elementos de juicio, lo cual, en el caso, no comparto dicho impulso procesal, porque en el tema de la acción afirmativa que se analiza, basta con la autoascripción de las personas para tener por satisfecho tal obligación de pertenencia a un grupo determinado. Ir más allá de los elementos de juicio que se tengan presentados por las partes es desequilibrar la contienda y sobre parte de que desde este tribunal se otorgue ese desequilibrio. Por otro lado, a mi juicio, el proyecto realiza un análisis genérico de los elementos circunstanciales irregulares obtenidos de la verificación y valoración probatoria. Ello porque desde mi perspectiva no se conectan de ninguna manera los indicios encontrados con la conclusión que se nos presenta. Esto por ejemplo, el hecho de que en un primer momento a una ciudadana se le haya postulado en un espacio diverso al reservado para este grupo de la diversidad, es entonces que no se haya autoadscrito a dicho grupo. No comparto que se genere una presunción fuerte de que dicha ciudadana en realidad no pertenece a dicho grupo. Pues basta recordar que sobre el tema debe plantearse como elemento sustancial que la normativa aplicable establece que las personas del grupo vulnerable de la diversidad sexual, para registrarse a un cargo de elección popular, basta con una sola autoadscripción, lo que les da la oportunidad de elegir el espacio en el que decidan participar. Por ello, bien puede suceder que, como en el caso, en un primer término se le postuló para un espacio no reservado para este grupo, pero posteriormente, por estrategia política, sí se le eligió para ser representada en un espacio de ese grupo vulnerable al que dice pertenecer. Entonces, el hecho de haberse propuesto el registro en un espacio de RP no reservado para dicho grupo no la hace en automático no miembro de este grupo, o la falta de pertenencia a este grupo vulnerable, como lo sugiere el proyecto. Que además, el hecho de que su partido político en el proceso de registro de sus fórmulas a diputaciones de RP y de MR haya tenido errores, omisiones e inconsistencias en ese planteamiento, en sus postulaciones que le hizo ver a la autoridad electoral administrativa, y que tras varios intentos de corregir y subsanar, finalmente el partido cumplió con la postulación en la acción afirmativa que se estudia. Errores, omisiones e inconsistencias detectadas en el proyecto que no pueden ser atribuidas a las integrantes de la fórmula, pues se remarca que se trató de faltas no atribuibles al partido político. Por otro lado,
No comparto que el proyecto valore como irregular el indicio que arroja la constancia de adscripción a un grupo de la diversidad sexual presentada por las integrantes de la fórmula cuestionada, al ser similar de las dos integrantes y que solicitaron que su información fuera no pública. No lo comparto porque no es una irregular de magnitud importante, pues tal circunstancia a ninguna conclusión sola o engarzada con otro elemento lleva a considerar una conducta revisable por irregular. Se insiste, la autoadscripción al grupo vulnerable es la regla sustancial para la procedencia del registro, con independencia de que los datos relativos a las fechas de expedición presenten inconsistencias. En ese mismo sentido, no es un elemento objetivo de juicio para derrotar la presunción de legalidad de las constancias de adscripción anotadas. El hecho de que la organización que expide las constancias de adscripción al grupo vulnerable un año antes recibió apoyo económico de partes de las integrantes de la fórmula cuestionada, según lo dicen las personas que acuden a solicitar la justicia. Pues si se observa desde otra perspectiva, bien podría decirse que precisamente por ser parte de ese grupo vulnerable o compartir ideologías, es que apoyaron a la organización que les expidió las constancias en mención. Análisis que se admite se presenta como una situación hipotética, porque en este proyecto que se pone a consideración, las personas que narran estos agravios ni siquiera comprueban el hecho que justamente están narrando. Finalmente, la circunstancia presentada en el proyecto que no comparto genera conflicto en la comunidad de la diversidad sexual, pues no es ningún elemento objetivo relevante de juicio que se tenga que juzgar en la controversia, dado que solamente se trata de una visión u opinión, pues el proyecto no establece que dicho grupo vulnerable haya presentado pruebas para apoyar dicho conflicto. Esto que yo estoy mencionando podemos corroborarlo en la integración del expediente que me permití solicitar para revisar, y por eso es que me causa un poco de inquietud el que tengamos nosotros que como autoridad de justicia solicitar informes sobre los que no nos fue solicitado en la demanda primigenia. Es por eso que me aparto del proyecto que se nos presenta. Muchas gracias, magistradas, magistrado. Si alguien tiene más hacer uso de la voz en esta primera ronda. Sí, claro, compañera, si me das el uso de la voz. Adelante, magistrado. Bien, miren, por cuestiones de puntos de vista de la compañera que no comparte la propuesta, quiero decirles que estuve muy atento a su exposición y quiero comentarle que la mayoría de sus argumentos no están en el proyecto que yo estoy presentando. No se encuentra la mayoría de sus argumentos. Ya hoy en la actualidad, para que los tribunales ejerzan una verdadera protección a los derechos o a las acciones afirmativas, estamos debidamente obligados a en caso de alguna duda, investigar y verificar que estas autoadscripciones sean ciertas, sean verdaderas, erradicar cualquier duda por cuanto hace a las autoadscripciones. Una autoadscripción simple no basta cuando existen dudas en un expediente. Y ese es el caso
que nos llevó a presentar esta propuesta. Ahora bien, usted argumenta que en la previa fue una sentencia diferente a como la estoy proponiendo. Yo le diría que precisamente ese es el origen de las previas. Que todas las compañeras, que los compañeros nos den su punto de vista y por supuesto sirve para enriquecer los proyectos. Es bien válido que todos los comentarios o todas las dudas jurídicas que tengan de mi propuesta las compañeras, pues las tengo que integrar. Somos un colegio y como tal, pues vamos a integrarles los comentarios en todas las sentencias. Entonces, una de las obligaciones que tenemos para una mejor tutela es, al ver estas inconsistencias, pues hay que prevenir. Ahora bien, el proyecto que le estoy presentando es completamente acorde al artículo 93 de los lineamientos. No está fuera de la legalidad. Considero que es una propuesta de avanzada, considero que es una propuesta de plena tutela a los recurrentes, y en ese sentido yo considero que seguramente va a ser recurrida y un tribunal de alzada pues dará la razón si sobreprotegemos o sobreprocuramos esta acción afirmativa. Con eso concluyo, compañera presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no fuera el caso, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado oponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra del proyecto y solicito sea agregado mi voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes con clave de identificación TEE /GEC /33-2024 y TEE /GEC /041 2024 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en los juicios electorales ciudadanos 33 y 41 de 2024, promovidos por los ciudadanos Bernardo Vázquez Pareja y Socorro Velázquez Jerónimo, con la finalidad de controvertir el acuerdo 071/C/30-3-2024, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición parcial conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, específicamente por cuanto a la aprobación del registro de la fórmula de candidatos a diputados locales de mayoría relativa para el Distrito Electoral 26, con cabecera en Olinalá Guerrero, integrada por los ciudadanos Pánfilo Sánchez Almazán y Jesús Mejía Gálvez como propietario y suplente, respectivamente. En el proyecto se propone en primer término acumular el juicio electoral ciudadano 41 al diverso 33, al advertirse la conexidad en la causa en razón de que ambos actores promueven su respectivo medio de impugnación para controvertir la aprobación de la candidatura a la diputación local de mayoría relativa al distrito electoral 26. Asimismo, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 071/C/30-03-2024.
Lo anterior al estimarse que los agravios expresados por el actor devienen infundados, toda vez que los ciudadanos Pánfilo Sánchez Almazán y Jesús Mejía Gálvez no tenían la obligación de registrarse en el procedimiento de selección interno de Morena al ser postulados por el Partido del Trabajo. Lo que se sustenta en el hecho de que, de acuerdo al convenio de la coalición parcial, los institutos políticos que la integran decidieron que sería precisamente el Partido del Trabajo quien postularía la fórmula para la candidatura del Distrito Electoral 26. Además, como se analiza en el proyecto de resolución, al realizar el registro de la fórmula que controvierten los actores, la persona autorizada por la coalición parcial, en la documentación que exhibió, manifestó que las y los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del Partido del Trabajo, sin que exista prueba en contrario. De ahí que sea posible concluir que la aprobación del registro de la fórmula de la candidatura controvertida efectuada mediante el acuerdo impugnado fue ajustada a derecho, pues la autoridad responsable verificó que cumplieran con los requisitos legales. En otro aspecto, si bien el actor se inscribió en el proceso de selección de Morena para la candidatura a la Diputación Local de mayoría relativa del Distrito 26, lo cierto es que su registro quedó superado con lo decidido en el convenio celebrado por los partidos coaligados, sin que ello implique una vulneración a su derecho político de ser votado. Por su parte, los agravios que la actora también se propone calificarlos como infundados, en virtud de que la autoridad responsable sí atendió el principio de paridad al aprobar el registro de candidaturas indígenas en el acuerdo impugnado. En efecto, como se razona en el proyecto, de acuerdo con el convenio de coalición parcial de los 8 distritos electorales considerados indígenas, los partidos políticos convinieron postular de forma coligada candidaturas en 6 de ellos, específicamente en los números 14, 16, 23, 26, 27 y 28, con cabeceras distritales en Ayutla de los Libres, Ometepec, Huitzuco de los Figueroa, Olinalá, Tlapa y San Luis Acatlán, respectivamente. De los 6 distritos mencionados, presentaron solicitudes de registro en 5, y si bien de estas candidaturas solo 2 fueron destinadas a mujeres, ello no implicó una vulneración al principio de paridad. Lo anterior porque conforme a los acuerdos 076, 077 y 079 relativos a la aprobación de los registros de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional y de manera supletoria a las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena respectivamente, cada partido político de forma individual presentó su solicitud de registro para el Distrito Electoral 25, con sede en Chilapa de Álvarez, bajo la acción afirmativa indígena, que no fue incluido en el convenio que celebraron. Conforme a dicha solicitud de registro de la fórmula de sexo mujer realizada de forma individual por los partidos políticos, se advierte que se cumplió con la paridad de género indígena al haber postulado el a 3 mujeres y a 3 hombres. Máxime no eran candidaturas paritariamente dentro de la coalición al haber postulado solo en 5 distritos electorales indígenas, sino que los partidos que la integran deben cumplir con dicha regla en la totalidad de sus candidaturas, lo que resulta de la suma de las que se presenten a través de la coalición y de forma individual, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de los lineamientos para el registro de candidaturas, lo cual se ha cumplido. Por tanto, contrario a lo sostenido por la actora, el Consejo General del Instituto Electoral sí garantizó la paridad de género, así como la inclusión de las mujeres indígenas en las candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa conforme a las disposiciones legales. Con base en lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumula el juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 41, diagonal 2024, el diverso TE, diagonal GEC, diagonal 33, diagonal 2024, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria al expediente acumulado. Segundo, se declara infundado el juicio electoral acumulado en términos de lo razonable, considerando 10º de la presente resolución. Tercero, se confirma el acuerdo 071, diagonal EC, diagonal 30-03-2024, emitido por el Consejo General en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol.
A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes con clave de identificación 030 TE diagonal GEC diagonal 37 diagonal 2024, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Electoral Ciudadano 37 de 2024, promovido por Bernardo Vázquez Pareja, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de admitir y tramitar la queja intrapartidaria que interpuso para controvertir la designación y aprobación del registro de los ciudadanos Pánfilo Sánchez Almazán y Jesús Mejía Gálvez como candidatos propietario y suplente respectivamente a diputaciones locales de mayoría relativa para el Distrito Electoral 26 con sede en Olina La Guerrero, realizada por la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. En el proyecto se propone declarar fundada la omisión atribuida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Lo anterior porque, como se razona en el proyecto, la autoridad responsable incumplió su obligación de realizar el trámite del medio de impugnación que le fue ordenado en el acuerdo de erradicación del 12 de abril. Conducta omisiva que reiteró al no dar cumplimiento al diverso proveído del 17 de abril en el que se le requirió para que dentro del término de 24 horas remitiera las constancias relativas al trámite del medio de impugnación que previamente le fue ordenado. En virtud de lo anterior, ante la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en el proyecto, se propone tener por cierta la omisión que le es atribuida por el actor. Ahora bien, como se analiza en el proyecto que somete a su consideración, tomando en cuenta que la autoridad responsable acusó la recepción de la queja intrapartidaria presentada por el actor el 19 de marzo, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 40 del reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia, en la sustanciación del procedimiento sancionador electoral, todos los días y horas son hábiles. El plazo de 5 días del que disponía la autoridad responsable para admitir, desechar o, en su caso, prevenir al quejoso, le feneció el 24 de marzo y para llevar a cabo la notificación de dicha determinación, le precluyó el 26 siguiente. En consecuencia, al haber excedido los plazos y términos de los que disponía, conforme a la normativa reglamentaria y estatutaria de Morena, para emitir un pronunciamiento respecto a la queja intrapartidaria que promovió el actor, la autoridad responsable vulneró su derecho de acceso a la jurisdicción. Por ello, considerando que ante el silencio de la autoridad responsable se presume que a la fecha no ha emitido pronunciamiento alguno, es claro que la omisión que le es atribuida aún persiste, situación que evidentemente continúa vulnerando sus derechos del actor. Por lo expuesto, al haberse tenido por acreditada la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, con la finalidad de hacer cesar la misma y garantizar el derecho de jurisdicción del actor, lo procedente es ordenar a la Comisión de Justicia que, de acuerdo a sus disposiciones reglamentarias y estatutarias, se pronuncie con relación a la queja intrapartidaria promovida por Bernardo Vázquez Pareja, conforme a los efectos que se proponen en el proyecto de la cuenta. Con base en lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Bernardo Vázquez Pareja. Segundo, se ordena a la autoridad responsable proceder conforme a los efectos señalados en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Si no hubiera participaciones, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde.
El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE/GEC 39/2024, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC 39/2024, relativo al juicio electoral ciudadano interpuesto por el ciudadano Juan Romel Leal Ocampo por propio derecho y en su calidad de participante en el proceso interno de selección de la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel Totolapan Guerrero, por el que controvierte la ilegal postulación de la candidatura otorgada a Reneta Foya Arellano, así como la aceptación de la misma y omisión de resolver su impugnación interna ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone que el medio de impugnación interpuesto por la parte actora es improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad. No obstante, para proteger la garantía de audiencia del impugnante, se considera que la demanda debe reencauzarse a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el caso, el actor se duele en contra de la ilegal postulación y candidatura otorgada, así como su aceptación del ciudadano René Tafoya Arellano como presidente propietario para contender por el municipio de San Miguel Totolapan Guerrero por el partido Morena, al no haber cumplido con los requisitos legales siguientes: haber rendido el informe de gastos de precampaña, incumplir con la toma del curso de formación política básico y para aspirante a una candidatura como edil por Morena previstos en el proceso interno de selección de la candidatura, no contar con el requisito legal de residencia efectiva, señalando como responsables a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Pretensión que este tribunal considera que el juicio electoral ciudadano, por cuanto se refiere a la ilegal postulación y candidatura otorgada por el partido de Morena al ciudadano René Tafoya Arellano, es improcedente, conforme a lo previsto en el artículo 99 de la Ley de Medios de Impugnación, en tanto que existe una instancia previa al interior del propio partido apta para tutelar el derecho político electoral presuntamente vulnerado. Por tanto, para tutelar al actor su acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo procedente es reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que se tramite mediante la vía idónea para su resolución, ya que corresponde a dicha instancia partidista conocer y resolver la presente controversia, al ser la autoridad partidista competente para tutelar los derechos político-electorales en los asuntos internos del propio partido. Respecto al acto reclamado en contra de la aceptación de la candidatura por parte del Instituto Electoral, este tribunal determina que el agravio es inoperante en términos de lo previsto por el artículo 14, fracción primera, en relación al diverso 12, fracción cuarta, de la Ley de Medios de Impugnación, pues a la fecha de la presentación de la demanda, 9 de abril de 2024, el Consejo General no había aprobado los registros de candidaturas, por lo que es inexistente un acto o resolución que afecte los derechos de la parte actora, por tanto debe desecharse de plano la parte atinente. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se reencausa la demanda de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para su debida sustanciación. Segundo, es inoperante el agravio y por tanto improcedente la demanda en contra de los actos atribuidos al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Por tanto, se desecha de plano. Tercero, previas anotaciones que correspondan y copia certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este tribunal de las constancias que integran el expediente, remítase el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada y la Rosa Delgado Brito.
Creo que tiene un error de conexión la magistrada Hilda. Le solicitaría tomar mi voto y en cuanto se incorpore, pedirle el voto a la magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Damos un minuto mientras se reconecta la magistrada, de favor. Un gusto.
Secretario, se está reconectando la magistrada Hilda Rosa. De acuerdo, procedo a tomar la votación de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en el proyecto de resolución en el expediente T, diagonal GEC, diagonal 39, diagonal 2024. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Magistrada, Perdón, hay problemas en la red. sí, A favor del proyecto. muchas gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarle como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:07, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.